Hola chicas, les habla Alfonsina. Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con este maravilloso libro de mi querida Pavi Prieto, que de verdad, chicas, ya no sé con quién irme, si con Andrea o con Joan, porque los dos deben hablar. O sea, Joan cometió el grave error de decirle eso a Andrea. Y Andrea, pues sí, con el orgullo, con el enojo, pues lo echó de su vida. Y Joan, pues viendo lo que le había prometido a su padre, dijo: con permiso, me retiro. Y puso de pretexto que estaba ya a punto de ingresar a la universidad para irse a ese departamento que habíamos escuchado que su papá había comprado para cuando él se fuera a la universidad. Y Andrea está con unas preguntas que no quiere resolver. Entonces veremos qué sigue en esta historia y qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso libro llamado Andrea y sus neuras. Capítulo 62. Si había algo que llevaba mal, verdaderamente mal, es que nadie hablara en casa de Joan. ¿Por qué no decían nada? ¿Es que les parecía normal su ausencia constante? Ni siquiera una visita de cortesía. ¿Es que ellos sabían algo que yo desconocía? Bien, era cierto que en solo unos meses se marcharía a otro estado para ir a la universidad, pero de momento seguía aquí, en California, y ni siquiera se había pasado a saludar en las 2 semanas que llevaba fuera de casa. Aún había ropa en su armario. Sí, lo reconozco. Había ido a husmear cuando no había nadie en casa. ¿Y por qué no confesarlo? Me tiré en su cama para olisquear su olor en la almohada. Ya hacía unos días que se había evaporado su perfume, pero aún así me gustaba tumbarme allí para recordar lo que había sucedido entre nosotros. Mamá llevaba desde primera hora de la mañana en la cocina. Parecía ilusionada, pero ella siempre lo estaba cuando llegaba Navidad. Si había algo que adoraba de esa época del año era cocinar. Siempre me obligaba a realizar con ella la pasta para las galletas de jengibre o me liaba para que le ayudara con el pavo. Aquel día no fue menos, pero parecía más contenta de lo normal. Me había hecho a la idea de que Joan no vendría cuando no habían mencionado nada. Seguramente habría optado por marcharse para pasar las Navidades con sus abuelos. El año pasado también lo había hecho, así que decidí que sería una buena opción cenar con la misma pijama con el que llevaba todo el día. Mamá y Paul tenían planes después de la cena. Al parecer, se irían a una fiesta que daban unos amigos. Por tanto, yo me quedaba triste y amargada en el sofá viendo películas de amor. Así, lloraría a moco tendido dándome lástima de mí misma por pifiarla con Joan. Andrea, coge los platos de la vitrina, los de porcelana fina, mencionó mamá desde la cocina mientras colocaba el mantel. Resoplé porque esa vajilla era intocable, salvo precisamente en estas fechas. Me gustaba decorar la mesa, al menos era la parte divertida del día y conseguía relajarme. En aquel momento me servía para distraerme de mi propia autocompasión. Coloqué los 3 platos encima de sus bases y comencé a sacar la fuente para servir el pavo, las salsas y el resto de vajilla que acompañaba. ¿Cuántas copas pongo?, pregunté, no sabiendo si ellos beberían o no. No sé si Joan beberá o no, pero pon para todos, gritó mamá y sentí cómo se me escurrían de los dedos 2 copas que llevaba en la mano. El estruendo llamó la atención de Paul,
que salió de su despacho para comprobar qué había pasado. «Andrea, ten más cuidado», exclamó entonces mi madre, que también había venido para ver qué había pasado. Mi cuerpo estaba hecho un manojo de nervios. Él vendría. Joan estaría. Dios mío, y yo tenía unas pintas de haber salido de un loquero. «Lo siento», dije con una medio sonrisa y cogí otras copas nuevas y relucientes para poner en su lugar. Nunca en mi vida había estudiado con mayor esmero mi guardarropa. ¿Qué debía ponerme? ¿Qué se supone que se debe poner una para decirle al chico que le gusta que le echa de menos? Le echaba de menos. Cada día lo tenía más claro. ¿Cuándo había dejado de odiarle? ¿De detestarle? ¿De querer que desapareciera de mi vida? Probablemente habría sido la noche en que me hizo suya con auténtica pasión. Solo ahí descubrí que lo que sentía por él no podía ser simplemente atracción. La elección de un vestido azul con mangas rectas y corte clásico a medio muslo me hacía parecer a alguien más madura de lo que realmente era. Decidí no ponerme medias aprovechando la temperatura confortable de casa y en lugar de utilizar tacones, opté por unas cómodas sandalias. Un poco de máscara de pestañas, colorete y brillo de labios completaban el atuendo junto a un collar de perlas que tenía como única joya de valor en mi joyero. Cuando llegué a la cocina, oí su voz en el salón. Parecía hablar con Paul sobre algo. Mi tensión estaba al límite y precisamente por eso era incapaz de dar coherencia a aquella conversación. Llevé los entrantes y permanecí inquieta hasta que mamá llegó con el pavo para colocarlo en medio de la mesa. Al fin la familia reunida. Sonrió, provocando que todos nos sentáramos a la mesa. En realidad, no es que fuéramos una familia como tal. De hecho, hasta que mamá se casó con Paul, en esa cena siempre estábamos las dos solas. Joan se sentó a mi lado frente a su padre. Como siempre habíamos hecho desde que se casaron, permanecí en silencio un buen rato hasta que mamá le preguntó por su viaje. ¿Viaje? ¿Qué viaje? Ahí fue donde descubrí que los 10 días de ausencia habían sido para ir al campus universitario de su futura universidad en Utah y hacer unas pruebas físicas necesarias para la beca que le otorgaban si aprobaba. No me estaba evitando. Se había marchado de la ciudad y por esa misma razón a nadie le resultó extraño. ¿Es que no vieron útil darme esa información? Ni siquiera mamá o Paul. Ni un solo comentario al respecto en todo ese tiempo y me tenía que enterar ahora, dejándome una cara de boba total. ¿Y tú, Andrea? ¿Has decidido a qué universidad querrás ir? Tampoco falta mucho para que te vayas decidiendo, preguntó Paul. Siempre había querido ir a Washington, probablemente por mi estúpida fantasía de convertirme en la mujer del presidente de Estados Unidos. Ser la primera dama era un sueño. Una completa y tremenda estupidez ahora que lo analizaba. Ella siempre ha querido ir a Washington, ¿verdad? Sonrió mi madre, sabiendo mi proyecto de futuro, y la quise matar. Pues ya no lo tengo tan claro. Solté sin mirar a nadie en concreto, sino que observaba mi tenedor conforme pinchaba las verduras que acompañaban el pastel de carne. Quizá hasta pueda plantearme ir a Utah también. No lo dije porque pensara hacerlo, ni tampoco porque Joan iría precisamente a esa universidad, sino que fue un comentario sin malicia alguna, aunque por un instante fantaseé con estar en el mismo lugar que él. Si Joan se oponía a la idea de irme a la misma universidad que él, no comentó nada en su contra o a favor. Por suerte, para mí, la discusión finalizó ahí,
Cuando comenzaron a hablar de fútbol, inversiones y el viaje que nuestros padres harían a Nueva York en pocos días. Tras terminar el postre, comencé a recoger la mesa mientras Paul y mamá parecían prepararse para salir. Joan no hizo ademán de marcharse, sino que ayudó a llevar las cosas a la cocina sin que nadie se lo indicase. No regresaremos muy tarde. Gracias por quedarte, mencionó mamá colocándose el abrigo y solo allí descubrí que Joan pensaba permanecer una vez que ellos se fueran. Íbamos a estar a solas. Se quedaría porque le habían pedido que lo hiciese. ¿Es que iba a permanecer en calidad de niñero? Cuando Paul y mamá desaparecieron, mi cuerpo parecía un torbellino hiperactivo guardando cosas en la nevera y organizando la cocina hasta que no quedó ni una pequeña migaja suelta por la encimera. Si pensaba quedarse a pasar la noche o no, era lo que menos ahora estaba allí y debía afrontar el toro por los cuernos. ¿Quieres ver una película? Pregunté en el silencio y comprobé que se había quedado sentado en el sofá, ensimismado en su teléfono. Como tú quieras, solo estaré aquí hasta que ellos vuelvan. Mencionó y supe que sí, había accedido a quedarse. Era simplemente como un favor a mi madre. Genial. He pasado de acostarme con él a ser la cría a la que tiene que cuidar. Por lo menos me había contestado. Ya era un paso hacia la civilización entre ambos. Con un cuenco de palomitas entre ambos, y no era por hambre, porque acabábamos de pegarnos una buena comilona, sino porque las palomitas siempre eran necesarias. Y una película de terror de las que jamás vería solas. Comenzó nuestra noche. Joan sabía perfectamente que odiaba ese tipo de películas. En realidad no es que las odiara, sino más bien que me daba un miedo atroz quedarme a solas una vez después de que terminaran, pero quería permanecer despierta todo el tiempo que él estuviera, y sabía que una película de miedo sería la única que me mantendría en vilo y con la tensión por las nubes todo el tiempo. Si añadía más tensión a mi cuerpo, explotaría como las palomitas. No mentiría si dijera que estaba más tensa por tenerle a mi lado que por la película en sí. Era la primera vez que no me daba tanto miedo a los fantasmas de personas muertas. Ingenua de mí. Porque en el momento que metí la mano y el sonido estridente hizo que se diera un rebote del asiento a la vez que apretaba fuertemente el cubo de palomitas, me di cuenta que no era eso a lo que me había aferrado, sino a la mano de Joan, que al parecer la había introducido sin que yo me diera cuenta. Podría soltarla rápidamente y pedir perdón. Podría alejarme y hacer como que aquello no había ocurrido. Pero en cambio, no lo hice. Por alguna razón ajena a mi juicio mental, me aferré a ella con más fuerza lamentablemente y giré mi cabeza para verle. Durante unos segundos él no hizo nada, se quedó quieto, hasta que soltó el aire que parecía estar conteniendo y al mismo tiempo se desprendió de mi mano, incorporándose del sofá en el que estábamos sentados. «No me hagas esto, Andrea», dijo dándome la espalda y poniendo distancia entre nosotros. «¿Es que no volverás a hablarme nunca más?», pregunté, no soportando más su indiferencia. «¿No volverás a mirarme nunca más?», inquirí, porque eso era lo que más me dolía en el alma. Tras decirlo, alzó su mirada y aquellos ojos azules me miraron fijamente. «Dime que lo haga y no apartaré la vista de ti nunca más», mencionó con un tono de voz tan grave que sentí cómo me derretía. «Si evito estar cerca de ti, es únicamente porque tú así me lo pediste». Era cierto que yo se lo había pedido y del mismo modo había comprobado cuánto me dolía tenerle lejos. «¿Qué hay de Verónica?», pregunté porque no podía olvidar cómo la había abrazado y dado un beso en la frente
en el concierto. Entre ella y yo nunca existió nada de verdad, solo era una tapadera para evitar mostrar lo que sentía por ti, confesó dando un paso hacia donde me encontraba. Dime que me vaya y me iré para siempre, dime que me quede y lo haré, pero no juegues conmigo de este modo o terminaré volviéndome loco. Podía escuchar mi corazón acelerándose y bombeando sangre atropelladamente. ¿A quién quería engañar? Me moría de ganas por volver a besarle, por enredarme en su cuerpo, porque me calmaran sus abrazos. Durante mucho tiempo creí que te odiaba, como jamás he odiado a nadie. Solo deseaba que desaparecieras de mi vida, porque al fin te fueras y me dejaras vivir de una vez. Comencé a decir y vi cómo ladeaba el rostro y se daba la vuelta. Lo entiendo. Creí que de ese modo nos haría un favor a ambos, que si me odiabas te alejaría de mí. Así conseguiría olvidarte y arrancarte de mi mente. Sé de sobra que todo cuanto hice es imperdonable, mencionó con la intención de marcharse, acercándose cada vez más a la puerta de la entrada. Tal vez tengas razón, pero desde el mismo momento en que te marchaste descubrí que no deseaba estar sin ti. Dije justo cuando su mano rozaba el pomo de la puerta y observé cómo se detuvo. Ni quiero, ni puedo estar sin ti, confesé, acercándome a él. Tal vez este sea el error más grande que cometa en mi vida, pero sé que me arrepentiré si no confieso ahora mismo que te necesito junto a mí. No sabía cuál sería su reacción, si igualmente se marcharía o si se quedaría por lo que acababa de decir. En menos de 2 zancadas, le tuve frente a mí y sus manos acogían mi rostro, acercándolo lentamente hasta él. Su expresión era distinta, incluso se podía atisbar una medio sonrisa. Estoy enamorado de ti, Andrea, susurró conforme se acercaba a mis labios para depositarlos suavemente. Locamente enamorado, añadió sonriendo mientras bajaba sus brazos hasta mis nalgas para elevarme y hacerme que me enroscara en su cintura conforme volvía a besarme, esta vez de forma profunda. Respondí a ese beso fervientemente, sintiéndome exaltada y completamente consciente de lo que él acababa de revelar. ¿De verdad me quería? ¿Y yo? ¿Le amaba? No tenía una respuesta a esa pregunta. Aunque la acumulación de sentimientos encontrados me llevaba a pensar que una parte de mí sí que lo hacía. Podía pasar del odio al amor tan fácilmente. El cuello del abrigo de Joan se arrugaba entre mis manos conforme me aferraba a él. No debía suponerle un gran peso cuando caminaba conmigo fácilmente por aquellas escaleras, dirigiéndose al piso superior. Me importaba muy poco hacia dónde fuéramos, solo quería estar junto a él, de nuevo. Que me embriagara otra vez con su cuerpo, que no dejara de besarme hasta que amaneciera. En aquel momento no pensaba en nuestros padres entrando por la puerta, en ser descubiertos o en que nuestra relación estuviera destinada al fracaso, teniendo en cuenta que en pocos meses él se marcharía a otro condado. No, solo importaba él y yo en aquel preciso instante. Su habitación estaba a oscuras. En realidad, toda la planta superior lo estaba, pero eso no nos importaba. Al contrario, nos daba la privacidad que deseábamos. En lugar de tumbarme sobre la cama y abalanzarse sobre mí, se sentó, dejándome sobre él a horcajadas. Y no tardé ni un segundo en deshacerme de su abrigo para tirarlo lejos de allí. Joan pareció reírse por el gesto, pero rápidamente atrapé sus labios con tanta intensidad que yo misma
Debería avergonzarme de la necesidad insaciable que tenía de su cuerpo. Nuestras ropas se fueron disipando conforme nuestras manos se apresuraban a deshacerse de ellas. Una necesidad imperiosa primaba por la intensidad de aquel innegable deseo. Los labios de Joan atrapaban los míos ferozmente mientras sus manos recorrían mi espalda desnuda y apretaban mis nalgas hacia él. Solo había experimentado aquello una vez en mi vida, pero ahora podía reconocer la verdadera necesidad de sentirlo dentro de mí, colmándome y saciándome por completo. Mis deseos se deslizaron bajo su prenda interior, atrapando firmemente su virilidad. Estaba duro y pude notar la inmensidad de su tamaño entre mis manos mientras él gemía por mi contacto. No creo que dure mucho si me tocas así. Jadeó en mi oreja al mismo tiempo que la mordía. Creo que me dejé algunos preservativos en la mesita de noche. Añadió con voz baja y me giré sin apartarme para revisar los cajones. Estaban parcialmente vacíos, pero al fondo pude encontrar una caja. La agité y había bastantes. Así que saqué uno de ellos y él lo atrapó, rasgando el borde con la boca y abriéndolo con la mano que tenía disponible. Me aparté sutilmente conforme se lo colocaba y cuando pensaba rodar hacia la cama, él evitó que lo hiciera. Simplemente me alzó, posicionándome de tal forma que si me inclinaba, sentiría cómo se hundía en mi interior. No tenía experiencia. De hecho, no tenía absolutamente ninguna experiencia. Pero conforme notaba que se iba adentrando en mi interior, era incapaz de morderme el labio ante el regocijo de aquella sensación. Me gustaba tener el control. Me encantaba tenerle en aquella posición. Así que me aferré a sus hombros cuando me hundí por completo en él y me alcé levemente ayudada por sus manos para hundirme de nuevo. La sensación era inaudita, infinitamente mejor que la primera vez, y una posesión incontrolable se apoderó de mi cuerpo haciendo que se desinhibiera por completo. Me balanceaba sobre él buscando mi propio placer, sin saber o no si le estaba complaciendo, pero a juzgar por sus gemidos, pude percibir que lo disfrutaba del mismo modo en que yo lo hacía. Atrapé sus labios mordiéndolos ante la inminente sensación de sentir que iba a alcanzar aquel inmenso orgasmo. Noté cómo vibraba y me deshacía en pequeños fragmentos conforme gritaba de placer y me arqueaba, dejándome llevar por aquel sentimiento. Cuando abrí los ojos comprobé que tenía su rostro hundido en mi pecho, el sonido de su respiración agitada fusionándose con mi piel y sus brazos rodeándome para evitar que pudiera caer, sosteniéndome por completo. ¿Qué haremos ahora?, pregunté, siendo consciente de dónde nos estábamos metiendo. Joder, su padre y mi madre estaban casados. No es que pudiéramos esconderlo durante mucho tiempo. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó él buscando la respuesta en mi rostro. Quizá deberíamos esperar un tiempo, ver hacia dónde va esta relación y... ¿Tenemos una relación?, exclamó sonriente y comprobé que era aún más guapo cuando tenía aquel gesto relajado. Por todos los dioses, Joan era demasiado guapo. Tampoco estoy diciendo que tengamos que casarnos, pero... Silenció con un dedo mis labios indicándome que dejase de hablar. Estaba bromeando, confesó. Quiero estar contigo, únicamente contigo. Andrea, no sé qué sucederá en el futuro, pero sí sé que te quiero a mi lado. Definitivamente tenía la habilidad de hacer que mi estómago se contrajera con aquellas confesiones. ¿Este era realmente Joan? ¿Dónde estaba el cretino prepotente de los últimos años?
¿El que me había hecho la vida imposible días atrás? Quizá lo mejor sea que por el momento permanezca entre nosotros sin que nadie más lo sepa, dije acariciando su cabello. No era que no estuviera segura de apostar por aquella relación, sino que tal vez era demasiado pronto para contar una noticia así a nuestros padres e incluso al mundo entero. Ya he asumido que me quedaré sin herencia, pero no me importa si estás conmigo, dijo acercándose para darme un beso en el cuello. Todo este tiempo me repetía una y otra vez que no te merecía y que obligándote a odiarme terminaría aceptando que jamás podría ser mía. Pero imaginarte en los brazos de otro y ver cómo podían utilizarte haciéndote daño hizo que me diera cuenta que no podía soportarlo, que por más que quisiera, no podía resignarme a ello a pesar de intentarlo con todas mis fuerzas. Quizá debería confesar la realidad, pero me sentía como una tonta por aceptar y admitir que había tratado de obligarme a querer a Nicola, pese que desde un principio sabía que sus sentimientos estaban destinados hacia otra persona. En el fondo sabía la razón de aceptar aquella relación. Solo pretendía sacar de mi mente a Joan, engañar de algún modo a mi corazón pretendiendo que se enamorase de otra persona. A pesar de intentarlo, a pesar de obligarme a ello, fui incapaz de sacar de mi mente sus besos, de olvidar las imágenes que me rememoraban una y otra vez sus manos tocando mi cuerpo, la increíble sensación de regocijo que no había obtenido con Verdini y que dudaba que consiguiera tener con cualquier otro chico. Quizá algún día se lo diría. Tal vez le confesaría que me había aliado con Nicola, llegando a un acuerdo, pero en ese momento prefería centrarme en nosotros y en lo que podía llegar a ser aquello que construiríamos. ¿Tendría un futuro junto a Joan? ¿Sería nuestra relación tan duradera como para estar juntos el resto de nuestras vidas? Dios mío, ¿cómo lo vamos a ocultar a nuestros padres? Pregunté poniéndome de pie y comenzando a caminar por la habitación. ¿Y si nos pillan? Nos echarán de casa. Mi madre me va a matar cuando se entere. Confesé recordando que Paul le había amenazado con desheredarle, pero realmente dudaba que lo hiciese. Calma, mencionó con suavidad. No nos pueden culpar de que haya pasado. Ellos nos han obligado a estar juntos y al final ha pasado lo inevitable. Suceda lo que suceda, yo estaré a tu lado, pero aún así tendremos cuidado hasta que decidamos confesarlo. Lo cierto es que todo parecía surrealista e irreal. Asentí mientras me abrazaba a él y sentía su calor inundando mi cuerpo. ¿Regresarás a casa?, pregunté deseando tenerle cerca, aprovechar esos pequeños momentos para estar a su lado antes de que se fuera a Utah y tuviera que acostumbrarme a su ausencia. Será más fácil ocultarlo si me mantengo alejado. Podremos estar a solas sin temor a ser pillados y dudo mucho que pudiera permanecer solo en esta cama sabiendo que duermes al lado, confesó con una pequeña sonrisa mientras me giraba las caderas como si estuviéramos bailando. ¿Te colarías en mi habitación por las noches a escondidas?, pregunté con una gran sonrisa. Ten por seguro que lo haría. ¿Cómo pienso hacerlo esta noche?, aseguró acercándose a mi oído. Y pienso colarme por tu ventana, así que asegúrate de dejarla abierta y cerrar con llave la puerta. Me estremecí solo de pensarlo, pero tal vez lo descubriría más tarde. Joan bajó al piso inferior para desconectarlo todo y fingir que nos habíamos ido a la cama cuando mamá y Paul regresaran. Permanecimos hablando en su cama hasta que escuchamos el ruido en la parte inferior y me escabullí hasta mi habitación. Tal como imaginaba, mamá entró en mi cuarto para comprobar que estaba dormida. Pero una vez que el silencio reinó en casa,
Me levanté sigilosamente para girar el pestillo de la puerta y cuando me di media vuelta vi que la silueta de Joan entraba por la ventana. Aquello me excitaba al mismo tiempo que tenía una sensación de temor por ser pillada. Era inexplicable, pero cuando sentí sus brazos rodeándome en mi propia cama, percibí una calma inaudita que me hizo dormir plácidamente como hacía años no lograba. Continuará. Déjenme, tomo aire, chicas, porque Dios mío, qué capítulo. Fíjense, chicas, les voy a... Bueno, no sé, yo creo que muchas ya lo saben, pero yo desde que empecé a narrar, mi mente como que dijo, ¡ay, es algo nuevo! Y todo lo que narro, mi mente, mi imaginación empieza a volar y lo vive. Entonces, ya se imaginarán este capítulo, chicas, sí, tuve que parar muchas veces para poder reiniciarlo porque me quedaba con la emoción ahogada, chicas. Ahorita ya lo puedo expresar un poco más, pero ahorita que termine con ustedes voy a gritar porque de verdad, chicas, qué capítulo, me quedé sin habla, sin palabras. Es monumental este capítulo. Qué bonito iniciamos la semana, chicas, y una semana muy especial, sí, chicas, porque si no me equivoco, el viernes es el día de la mamá, y qué mejor que empezarlo de esta manera, chicas. Yo estoy maravillada. Denle like a la narración, chicas. Déjenme sus comentarios, porque de verdad, chicas, yo necesito sus comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.